Bueno, vamos a comenzar, ¿no? Por favor, en su cuaderno de química, vamos a hablar sobre la contaminación ambiental. Esa es la segunda parte de la contaminación ambiental. Bueno, ustedes chicos, ¿qué han escuchado sobre el tema de la contaminación ambiental? Que contaminan el ambiente. Ajá. Para ustedes, ¿qué es la contaminación? ¿Qué pueden decir acerca de la contaminación o qué conocen acerca de la contaminación ambiental? Es cuando personas contaminan los ríos, los parques de basura. Muy bien. ¿Y cómo se contamina? ¿Cómo se contamina? Es tirando las basuritas o el aire cuando se emiten vapores de los automóviles o el agua cuando se tira basura al agua, ¿cierto? O sustancias que no son propias del medio ambiente. Bueno, el día de hoy vamos a hablar de la contaminación atmosférica del agua y del suelo. Se han convertido en un problema a nivel mundial, ya que altera los ecosistemas del planeta, genera y propaga enfermedades, provoca la extinción de animales y plantas en general, afecta la vida de los seres vivos y el medio en que los habitamos. ¿Qué es la atmósfera? La atmósfera es la capa de gaseosa que cubre la Tierra. Si no existiera la atmósfera, nosotros no hubiésemos podido desarrollarnos, no seríamos los seres que somos hoy en día a nivel biológico. Y pues es la que nos protege también de las radiaciones que hay desde el espacio, ¿listo? Sobre todo pues las radiaciones que provienen del sol. Entonces es como una capita que nos protege. El agua, ¿qué es el agua? El agua es el líquido vital. Nosotros estamos formados, la mayoría de nuestro cuerpo está formado por agua. Nosotros necesitamos agua para vivir, para alimentarnos, para asearnos, para hacer nuestras cosas. ¿Y qué es el suelo? El suelo es donde nosotros habitamos, es el lugar de donde nosotros obtenemos nuestros productos, se siembran los vegetales, viven los animalitos, nosotros vivimos. Entonces todos estos medios se forman para los ecosistemas, que es donde nosotros estamos viviendo. Si por ejemplo nosotros en un río lo llenamos de basura, ¿qué va a pasar con el agua de ese río? Contamina. Sí, se va a contaminar. Pero si llenamos toda el agua con basura, ¿qué terminará pasando? El agua ya no va a salir por ese río, ¿no? Y del agua de ese río, ¿quién tanto dependía? Dependía nuestra alimentación, ya no vamos a tener agua para preparar nuestros alimentos. Dependía nuestro aseo personal, ya no vamos a poder tener agua para bañarnos, lavar nuestras manos, lavar nuestra ropa. En ese río también vivían pececitos, a veces nosotros cazábamos peces y teníamos ya un alimento, un almuerzo, una cena. Ya no van a haber peces en ese hábitat. Ese agua de ese río también iba a las plantas, alimentaba a las plantas y producían las frutas que nos gustan consumir, como las manzanas, las bananas, los mangos. Ya no van a haber eso, los árboles se secaron. Entonces, sí, uno de esos tres factores falla, nosotros estaríamos en el peligro de la extinción, porque si nosotros ya no podemos consumir los alimentos, nos vamos a extinguir. ¿Listo? Ha pasado en muchos ecosistemas, con muchos ríos que por acción humana se han contaminado y han llevado a la extinción de diferentes especies o animales. No sé si ustedes han mirado las imágenes de la contaminación, que por ejemplo en las envases Six Pack saben aparecer esos plásticos de 6 latas y los arrojan al río, luego las tortuguitas caen en él y se deforma el cuerpo, ¿no? Entonces eso es lo que ha pasado. Bueno, yo les voy a mostrar aquí unas imágenes sobre la contaminación que se han generado. Entonces, más que todo, con la parte de los animalitos en el mar. Denme un momentito, por favor.
Entonces, por ejemplo, aquí tenemos lo que es contaminación. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos algunas imágenes que nos van a permitir a nosotros reflexionar, ¿no? Sobre la idea de contaminación, lo que es la basura. Entonces, aquí pues ya les comparto. Ya les comparto en pantalla, ustedes pueden mirar una imagen sobre contaminación. ¿Ustedes creen que ese es el hábitat normal? ¿Esa es la situación normal que hay en un río o en el mar? La pregunta es, ¿cómo creen que estas sustancias afectarán al ecosistema que tienen ahí? Chicos, estudiantes, ¿sí me escuchan? Sí, mis. ¿Cómo creen ustedes que afectará esta sustancia a algún animalito o algún ecosistema? El oxígeno de los peces, que ya no podrán respirar. Puede ser, los puede atrapar a los pececitos, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos otra imagen, ya les paso, que también me parece como interesante. Ay, Señor bendito. Bueno, esto es como de una pelotita, de esas pelotitas que hay de hebras de plástico. La que tenemos aquí, esa es una tortuga marina, ¿no? Y lo que la está bordeando es un amarrado de cable. Entonces la tiene atrapada, la tortuguita no puede nadar, no puede buscar su alimento. Y pues en lo que puede pasar es que ella, si no se suelta, va a quedar totalmente atrapada en este punto, ¿no? Esas son las imágenes sobre la contaminación que podemos mirarlo, por ejemplo, en los ríos. Entonces, en este caso, por lo menos, la basura lo que genera, una es la contaminación visual. Otra es que les roba el espacio a los seres que habitan ahí. Por ejemplo, si un pescadito llega y se queda trancado ahí, no va a poder salir, ¿cierto? Acá, en lo de la tortuguita, tenemos unas hebras de un cable que la está apresurando y ella ya no va a poder moverse, ya no va a poder nadar con toda la agilidad, ya no va a ser capaz de buscar su propio alimento. Entonces sí, siempre son cositas un poquitico fuertes, pero que la idea es que a nosotros nos generen conciencia y desde ya nosotros tomemos acción frente a la contaminación. Con acciones pequeñas lo podemos lograr. ¿Listo? Porque, bueno, si vamos caminando, nos compramos un dulce, no botar la basura al piso. Esa es una buena acción. Uno puede decir, bueno, ese papelito, ¿qué daño le hace a alguien? Pero ese papelito lo pueden estar botando 100, 1000, 1.000.000 de personas. Ahí ya se vuelve una gran cantidad de papelitos que van a contaminar el medio ambiente. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Si de pronto nosotros generamos alguna basura, la llevamos con nosotros y la depositamos en un lugar donde se debe depositar la basura. Comenzando desde ahí. Es una acción pequeña, pero que en nuestras manos está salvar lo que es el planeta. Si por lo menos en nuestra casa tenemos llaves de agua, si ya no ocupamos el agua, dejarla cerrando, porque el agua es un recurso que no es infinito, es un recurso limitado, no renovable. Y si se agotase el agua, pues nosotros estaríamos en graves problemas. La energía eléctrica, si ya no necesitamos una bombilla encendida, ya no la ocupamos, dejar apagándola, porque también eso genera contaminación. Eso, chicos. Bueno, vamos a continuar con la teoría que nos explica el libro.
Las consecuencias de la contaminación. Y entonces vamos a hablar de lo que es el efecto invernadero. Antes de comenzar a leer sobre el efecto invernadero, yo les pregunto a Angeli, a Alfred, a Angeli Xiomara y a Anthony, ¿qué consideran ustedes o qué han escuchado ustedes hablar sobre el efecto invernadero? Alfred, Angeli Xiomara, Anthony. La idea es... Es un fenómeno. Bueno, sí es un fenómeno natural. Muy bien. ¿Qué nos está afectando hoy en día, cierto? Yo les comento y quiero que lo comparemos este fenómeno con una situación que se puede presentar al día. De esta forma vamos a entender un poquito más. ¿Listo? Bueno, vamos a hacer de cuenta que tenemos un automóvil, un carro, pues acá decimos un carro, un automóvil, ¿cierto? Y lo dejamos cerrando. Supongan ustedes que está haciendo un calor muy fuerte, está haciendo harto calor, está haciendo harto sol, y el carro no lo dejamos a la sombra, o sea, no está cubierto por sombra. Lo dejamos por una media hora o una hora así. ¿Qué pasa cuando nosotros abrimos la puerta del carro? Va a estar caliente. Muy bien, Alfred, va a estar caliente, va a haber harto calor, ¿no? ¿Es por qué? Porque ese calor se ha quedado dentro del automóvil. Ahora imaginemos que ese automóvil es nuestro planeta, ¿listo? Que retiene todas las radiaciones, o sea, todo el calor. Poco a poco se va a ir calentando más, ¿cierto? En ese caso fue una media hora, ahora imagínense en todo el tiempo de la Tierra. Se va a ir calentando más y más y más hasta que va a llegar un punto en que la temperatura ya no va a ser, a esa temperatura los seres humanos ya no podemos sobrevivir. Eso es lo que va a pasar pues en un futuro ya muy lejano, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre con el efecto invernadero? Bueno, aquí en este dibujito tenemos una explicación un poquito más clara de lo que es el efecto invernadero. Nosotros estamos rodeados por una capa que es la atmósfera. Entonces, en el ejemplo del automóvil, esa capa, esa atmósfera va a ser la cobertura del automóvil. ¿Listo? O sea, toda la carcasa del automóvil. Esa va a ser nuestra atmósfera. La radiación UV es el calor que llega directamente. Es el calor que llega directamente, gracias. Es el calor que llega directamente hacia ese automóvil. Entonces, el sol, aquí como lo pueden ver ustedes, tiene la función de brindar, la función solar genera pues una radiación ultravioleta que ingresan a esa capa, que ingresan a nuestra atmósfera, ¿no? En tiempos atrás, los rayos llegaban y chocaban contra la superficie de la Tierra y salían. Pero ¿qué pasa? Por el efecto invernadero, que no es más que la producción de gases, compuestos gaseosos, ya esos compuestos van a generar una barrera que va a ser como las puertas y la carcasa del carro, que ya no le va a permitir a estos rayos salir de la Tierra, los va a dejar dentro. Entonces, estos rayos solares, aquí como ustedes miran, van a chocar contra las paredes de la atmósfera, paredes entre comillas, y van a volver a caer en la Tierra. Entonces van a estar dentro de nuestro planeta. ¿Qué va a pasar? Que con el tiempo se va a generar cada vez más y más calor. ¿Listo? O sea, la temperatura va a empezar a subir. Ya hemos visto las primeras consecuencias en nuestro planeta. Por ejemplo, los polos se están derritiendo. El hielo que existe en los polos ya se está empezando a derretir. ¿Cuáles de las principales consecuencias de que ocurre esto? Bueno, los océanos están aumentando su nivel de agua. Si, por ejemplo, se están volviendo, pues, están subiendo la altura de las mareas. Esa es una. La otra, los animales que viven, que su hábitat es el hielo, ya no es esta su hábitat. Ellos están como si les hubiesen puesto aire acondicionado con harto calor, entonces
Ya los osos polares están perdiendo su pelaje porque es que este pelaje era para protegerlos del frío. Y algunos animales pues están muriendo porque ya no resisten las altas temperaturas. Como no resisten y esos animales se mueren, ya los animales que dependen del alimento de estos peces o pingüinos simplemente ya no están consiguiendo alimento, entonces están muriendo por falta de alimento. Por eso pues es peligroso que los animales se extingan. Eso es en el Polo Norte. En nuestras regiones, ¿qué es lo que nos ha impactado? Sobre todo en la zona ecuatorial, que es en la zona donde nosotros estamos viviendo, lo que es Ecuador, Perú, Colombia, somos la zona ecuatorial. ¿Qué es lo que notamos acá? ¿Cuáles son? Es el cambio en la temperatura. Lugares que de pronto antes eran muy fríos, ahora son más calurosos. Se va cambiando el ecosistema. Al cambiar el ecosistema, los animales que estaban acostumbrados a ciertas condiciones ya no van a poder sobrevivir. Las plantas que se producían ya no van a florecer. Eso es lo que pasa por el efecto invernadero. Y pues todos los gases que contaminan están perjudicando la salud tanto de las plantas, de los animales, y el principal afectado también es el hombre. Entonces, es algo irónico, ¿no? Es la misma mano del hombre que genera la contaminación y es esa misma contaminación la que afecta al hombre. Bueno, entonces eso era lo que yo tenía que explicarles sobre el efecto invernadero. Es más que todo como esas radiaciones que se quedan dentro del planeta, que aumentan la temperatura general del planeta y perjudican tanto animales, plantas como seres humanos, como cualquier ser que habita en la Tierra. Bueno, vamos a hablar entonces de lo que nos dice la teoría. Eso es el preconcepto, ¿no? Cuando nosotros vamos a leer un texto, sea de química, de física, de matemáticas, de español, siempre es bueno hacer recuento de lo que uno sabe antes de leer lo que nos tienen que contar. El efecto invernadero es un fenómeno natural y necesario para la vida en la Tierra. El dióxido de carbono de nuestra atmósfera no permite que el calor escape al espacio. Entonces, el gas que no permite que el calor escape al espacio es el dióxido de carbono. Esta energía solar es absorbida por la superficie terrestre y la calienta. Sin embargo, el aumento de CO2 incrementa el efecto invernadero, elevando la temperatura global de nuestro planeta. Entonces, ¿quiénes producen CO2? Nosotros producimos CO2 en el proceso de la respiración. Inhalamos oxígeno, producimos CO2. Las plantas también producen CO2, ellas absorben y producen CO2 a la vez. En condiciones normales, debe existir este efecto para que el calor del sol se quede en nuestro planeta. Pero, como dice el dicho, ni tan cerca que queme, ni tan lejos que no alumbre, el incremento del CO2 ha generado que este efecto aumente y se eleva la temperatura global. ¿Qué quiere decir? Gracias a la acción de la industria, de los automóviles, la quema de los hidrocarburos que producen CO2, ha generado que este gas retenga la mayor cantidad, ¿sí, Alfred?, de calor en el planeta para que se aumente la temperatura global. Bueno, la causa fundamental del efecto invernadero es la sobreacumulación de contaminantes gaseosos. El más importante es el CO2, los cuales evitan la salida de energía fuera de la atmósfera, generando el sobrecalentamiento de la Tierra, conocido como calentamiento global provocado. El deshielo de los glaciales y los casquetes polares, aumentando el nivel de los océanos. Entonces, miren, el deshielo de los glaciales y casquetes polares. Nosotros ya habíamos hablado que el hielo que existe tanto en el Polo Norte como en el Polo Sur se está derritiendo. Al derretirse, nosotros sabemos que ese hielo es agua, que está en estado sólido. Esa agua va a crecer. Esto va a aumentar el nivel de los océanos. También va a aumentar el nivel del calor y también va a generar un aumento en las lluvias torrenciales.
en la región donde yo vivo, es una región que llueve, pero la lluvia es muy fuerte. Yo la comparaba, por ejemplo, yo vivía en otra región que es en Nariño, que queda más cerca a la costa, pero es de tierra fría, y donde vivo ahorita es más cerca a la Amazonía. Las gotas de lluvia son como el pulgar de mi dedo, son supremamente gruesas, mientras que en Nariño eran súper delgaditas, era muy gracioso hacer esa comparación. Acá, aunque es una región más bien natural y agrícola, se mira los efectos de la contaminación, porque las lluvias son muy torrenciales, lluvias que duran 3, 4 horas, y hay tormentas eléctricas. Al comienzo son entretenidas de ver, pero también con el tiempo generan diferentes consecuencias. Una consecuencia del aumento de las lluvias torrenciales son las inundaciones, que son muy delicadas en poblaciones que son vulnerables más que todo, porque a veces hay zonas urbanas que no son tan seguras. Al generarse las lluvias torrenciales se presentan inundaciones. Y la disminución de la productividad agrícola y ganadera. Entonces, si existe una gran cantidad de lluvia, las plantas y los animales pues no van a poder crecer bien. Entonces, esa productividad agrícola y ganadera va a disminuir. Una región es rica siempre que exista productividad agrícola y ganadera. ¿Por qué? Porque la misma generación se está autosustentando. Si la región no es ni agrícola ni ganadera, va a tener que comprar los recursos desde otras partes. Entonces va a entrar en déficit. Eso es algo que lo van a mirar luego ustedes. Entonces, su región, si produce ganado, animales o productos naturales, es una región rica, es una región vasta. Y el Perú es una de las regiones más interesantes a nivel de Latinoamérica. Tienen productos muy interesantes y creo que también tienen una agricultura una agricultura y una ganadería muy llamativa. Listo. Bueno, ese es el primer efecto, ¿vale, chicos? Vamos a hablar entonces del segundo efecto, de la destrucción de la capa de ozono. Recordemos que por química nosotros sabemos que el ozono es un compuesto formado por 3 oxígenos. El ozono es un gas que al entrar en contacto con las radiaciones solares reacciona absorbiendo las radiaciones ultravioleta, los rayos UV. A nosotros desde pequeños nos recomiendan utilizar el bloqueador solar porque esta radiación UV quema nuestra piel y es peligroso con el tiempo a desarrollar un cáncer de piel, a tener manchas en la piel. Entonces, ¿qué es lo que hace este ozono? El ozono funciona como un filtro contra el exceso de las radiaciones. Él absorbe estos rayos y pues a nosotros ya no nos va a perjudicar. En los últimos decenios, la capa de ozono se ha ido debilitando. Se ha comprobado el adelgazamiento de la capa de ozono, especialmente en la gran zona situada sobre la Antártida, generándose lo que se conoce como un agujero de la capa de ozono, lo que permite que la radiación ultravioleta cause daño a los seres vivos, como por ejemplo, ya les dije, el cáncer de piel y daños a la vista. Entonces, lo que son las cataratas oculares. ¿Listo, chicos? Entonces, nuestra salud depende de la salud del planeta. Si nuestro planeta está sin contaminación, nuestra salud va a ser pues mucho mejor. Los responsables de la destrucción de la capa de ozono son los componentes clorofluorcarbonados, los CFC, conocidos como freones que se encuentran en los sprays, los que son insecticidas, lociones, fungicidas, ambientadores y demás, en los sistemas de aire acondicionado y refrigeración. Bueno, hasta ahí hemos visto 2 fenómenos, ¿no? ¿Cuál fue el primero, chicos? ¿Cuál fue el primer fenómeno que es consecuencia de la contaminación, Alfred? ¿O Angeli? Fenómeno Natural, que es consecuencia de la contaminación. ¿Cuál será el primero? Fenómeno natural. ¿Cuál fue el primero que miramos? Fenómeno natural. ¿Cuál fue el primero? ¿El efecto invernadero? Muy bien, el efecto invernadero fue el primero. El segundo, ¿cuál fue? La destrucción de la capa de ozono.
Muy bien, la destrucción de la capa de ozono, ¿no? Entonces, en su cuaderno deben ir anotando. Contaminación ambiental, consecuencias de la contaminación. El efecto invernadero que nosotros ya sabemos, entonces cuando nos digan el efecto invernadero, acordémonos del automóvil que se calienta. ¿Listo? Eso mismo le está pasando a nuestro planeta. La carcasa del automóvil o del carro viene a ser el CO2. Al ser más grueso va a absorber más los rayos, la radiación, y esto va a producir un aumento en la temperatura. Entonces nosotros cuando llegamos al auto, está haciendo calor, abrimos la puerta, nos damos cuenta que en el interior está muy caliente. Eso es una comparación que podemos hacer para definir lo que es el efecto invernadero. Ahora, en la destrucción de la capa de ozono, como existe tanta radiación, la capa de ozono, que es la que nos bloquea los rayos ultravioletas, se está volviendo cada vez más delgada a tal punto de desaparecer. Se ha demostrado que en la Antártida ya no hay, ya hay unos huecos, agujeros en la capa de ozono. Y esto es lo que genera que ingresen los rayos ultravioleta. Los rayos ultravioleta no queman la piel de nosotros los seres humanos y también queman la piel de los animalitos, pero no es como que una quemadura de que prendió fuego, no, quema directamente la piel generándose manchas, generándose cáncer de piel, que es algo muy, muy delicado. Por eso es muy importante que nosotros cuando salimos de nuestros hogares, pues tratemos de ubicarnos en un lugar donde haya sombra y siempre llevemos un bloqueador solar para cuidar nuestra salud. La lluvia ácida. Entonces, toda la contaminación que generan las empresas, que genera el hombre, se genera mediante ácidos, ¿no? Mediante compuestos gaseosos que pueden ser ácidos. Ese es el caso de los óxidos de azufre, de los óxidos de nitrógeno. Ellos están dispersos en el aire. ¿Listo, chicos? Nosotros conocemos lo que es el ciclo del agua. Entonces yo ahorita voy a compartir la función. Voy a hacer un pequeño dibujito sobre lo que es el ciclo del agua. Entonces nosotros, por ejemplo, tenemos aquí un río, ¿no? Vamos a hacer como que una linecita así. Yo no soy tan buena dibujando, pero vamos a dejar que esta partecita de aquí es un río. ¿Listo? Por aquí pues vamos a hacer unas montañitas. Vamos a hacer unas montañitas. Vamos a dibujar un solecito. Parecen dibujitos chistositos. Bueno, aquí tenemos nuestro sol y vamos a dibujar acá una nube. Entonces, vamos a pensar antes de pensar en contaminación en el ciclo del agua, ¿no? El sol genera calor, ¿cierto? En forma de rayos. Esos rayos pues llegan y afectan al planeta. Este calor permite que el agua se evapore y el agua al evaporarse, hagámosla con azul, el agua al evaporarse sube a la superficie, como por aquí pues va a haber un cambio de temperatura a alturas altas, ya la temperatura es menor, empieza a condensarse formándose las nubes. Cuando uno viaja en avión, uno lo que mira son como algodones, no sé si ustedes conocen los algodones de azúcar, así están las nubes dispersas, no es que sea solo una gran nube, nosotros lo que miramos es el conjunto de varias nubes pequeñitas que están dispersas en el ambiente. Bueno, se forman estas nubosidades, ¿listo? Al condensarse quedan así. Luego, ya como empieza la temperatura a enfriar, el agua vuelve otra vez en su estado líquido. Entonces es cuando empiezan a generarse las lluvias. ¿Listo? Entonces
el agua vuelve a caer nuevamente en forma de lluvia. ¿Listo? Ese es el ciclo básico del agua. El agua que está en la superficie se evapora, se vuelve en estado gaseoso hasta llegar a un punto donde la temperatura de la atmósfera es baja y ella cae en forma de lluvia, en forma de precipitación. Bueno, eso es lo que ocurriese normalmente. Ahora vamos a hacer la cuenta o vamos a considerar el efecto de algunos ácidos de azufre o algunos ácidos de nitrógeno, ¿no? ¿Qué va a pasar? Lo vamos a escribir con color azul. Y vamos a hacer como que, ¿cómo le hacemos esto aquí? Estos tenemos aquí. Estos agentes que están aquí son partículas de gases ácidos, ¿listo? Por ejemplo, el ácido sulfúrico, sulfuroso. Ellos están en el medio ambiente. Vamos a dibujar uno aquí. Cuando el agua está subiendo en forma de vapor de agua, en estado gaseoso, se mezcla con este gas. Entonces, esta nube que está acá ya no solo va a tener H2O, sino que va a tener un ácido nitroso, ¿cierto? O un ácido nítrico junto con otros ácidos que contaminan. Y ya el agua que cae ya no va a ser solamente H2O, sino que va a tener ácido sulfúrico o ácido nitrógeno. De ahí proviene el nombre de la lluvia ácida, porque ya no cae solamente lluvia, sino que cae dentro de esa agua, están diluidos compuestos que son contaminantes. Entonces, el agua cae aquí y cuando ya cae esta agua en los ríos, ya no va a ser solamente agua, sino que va a tener estos ácidos. Por eso, pues, estamos ubicando este colorcito ahí, ¿no, chicos? Eso es lo que ocurre con el ciclo del agua y la contaminación por medio de la lluvia ácida. Para que esto ocurra, no va a ser en el mismo lugar donde se evaporó el agua y empezó a precipitarse, no. Las nubes viajan a velocidades muy grandes y para que se ocurra el proceso de precipitación desde donde se evaporó del agua pueden pasar miles de kilómetros. Eso quiere decir, si por ejemplo nosotros tuviésemos una fábrica que emita estos gases, aquí vamos a hacer una planta, aquí se están emitiendo vapores contaminantes. Aquí está la gráfica, ¿cierto? Nuestro planeta está pues viajando en constante movimiento y las nubes pues también están van en esta dirección. Entonces, estos gases que están saliendo de esta fábrica van a subir a una parte superior de la atmósfera y se van a combinar con el H2O. Para que esto ocurra, van a transcurrir miles de kilómetros. Por ejemplo, si esta fábrica estuvo en China, es un ejemplo, este vapor de agua combinado con estos ácidos alcanzó a llegar a Perú, porque ha viajado miles de kilómetros. Entonces, la contaminación no solamente va a afectar a quien produce estos gases contaminantes, sino que, por ejemplo, aquí puede haber una población que sea netamente agrícola, que no genere contaminación por ningún lado, pero que sí está sufriendo las causas de la lluvia ácida. Entonces, la idea del llamado es a todas las personas a cuidarnos, entonces a mirar este punto. Esto es lo que nos produce o lo que nos genera la lluvia ácida, chicos, y lo que quería que conocieran. Entonces, si alguien nos preguntan de la lluvia ácida, es que es H2O que contiene ácidos que son contaminantes. ¿Cómo se obtienen estos ácidos? Bueno, por la producción de diferentes procesos químicos, donde los desechos son gaseosos y por lo general son ácidos nítricos, ácidos sulfúricos, que se mezclan con el H2O en su forma gaseosa. Como ese gas sube hasta cierto punto, a medida que vamos subiendo, la temperatura se va haciendo más fría,
Entonces, el agua va a condensarse en forma se va a formar nubes y luego se va a condensar. Cuando el agua se condensa, quiere decir que llega a su temperatura donde se vuelve líquida nuevamente y se precipita, es decir, llueve. Pero esta agua ya está mezclada con estos gases, entonces ya va a ser una lluvia ácida. ¿Listo, chicos? Bueno, esto era lo que yo quería que ustedes tuvieran un poquito más claro respecto a este tema de la contaminación. Entonces, en nuestro libro nosotros ya podemos anotar lo que ya es la lluvia ácida, que sería la tercera consecuencia de la contaminación. La cuarta consecuencia es el smog. El smog semeja a una niebla sucia que rodea las ciudades. El smog es el resultado de cantidades de contaminación atmosférica provocado por la emisión de los gases automóviles y de industrias. Cuando esos contaminantes se combinan en un periodo de alta presión, provocan que el aire se estanque y se forme una niebla en vez de componerse en gotas de agua suspendidas. Está compuesta de aire contaminado y los compuestos que originan el smog son el monóxido de carbono, el dióxido de azufre, las partículas de suspensión, el plomo, el óxido de nitrógeno, los hidrocarburos que son el etano, propano, butano, pentano y los dióxidos de carbono. Bueno, yo creo que ustedes han visto imágenes de que en Japón, antes de que pasara la pandemia o en algunas ciudades importantes como lo es el Distrito de México, México DC, o incluso aquí mismo en Medellín, en Colombia, en Medellín, ya el aire se volvió como más oscuro, ¿no? Por las partículas de contaminación. E incluso en algunas ciudades de Japón ya no podían estar sin tener un tapabocas a la mano porque el aire era muy denso, producto de la contaminación. Ellos decían que vivir allá y no tener una protección como un tapabocas era